Qué bueno que nos acompañan en este nuevo episodio del programa Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información y también inspiración para la vida. Nuestra invitada de hoy es la doctora Lourdes Morales Gudmundsson, profesora de literatura, autora de varios artículos y libros que tiene una historia fascinante para compartir con nosotros. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, un placer. Vamos a tocar un tema que te llega de cerca. Sí. Vamos a hablar de tus antepasados y de un personaje realmente especial. Hace poco publicaste en inglés un libro acerca de un personaje que está muy cerca de ti. Y entonces vamos a hablar acerca de él. Vamos a mostrar, aquí está la tapa de este libro, que fue un colportor valiente, según estaba escuchando y leyendo. Tú habías publicado ya antes la imagen, este libro en español. Y los dos tienen el mismo título, Sí. El viajero, Rafael López Miranda. ¿Qué te motivó a publicar este libro primero en español y después en inglés? Bueno, esta historia me ha acompañado toda mi vida porque mi madre era la hija mayor de Rafael López Miranda y nos contaba las aventuras de él como colportor en Puerto Rico, la República Dominicana, Venezuela. Y quise compartir con el público hispanoparlante para que conocieran esta historia. Luego se me presentó esta oportunidad de poner el libro en inglés y una vez más con el motivo de abrirle la puerta al público angloparlante de conocer esta historia inspiradora que fue para mí toda mi vida una inspiración. Sí, es una historia conmovedora de dedicación, de fe. ¿Qué nos puedes decir acerca de los primeros años? Tal vez aquí aparecen en la tapa su año de nacimiento, 1883. ¿Qué sabes acerca de esos primeros años de la vida de él? Bueno, sabemos que nació el año 1883, cuando España todavía estaba a cargo de Puerto Rico, ¿verdad? Fíjate. Ajá, y entonces el padre de él era español, malagueño, su madre puertorriqueña del pueblo de Manatí. Ajá. Les nació también una hija, Julia, que contaban que tenía una memoria prodigiosa. Ah, sí. Se memorizaba libros enteros de la Biblia y Qué cosa más los linda. recitaba los miércoles por la noche. Qué lindo. Y entonces, pues, también, como niño era muy agencioso, le gustaba vender cosas, Ajá. ganar dinero, así que se mostró esa tendencia porque más tarde él entró en el campo de la lavandería. Ajá. Y le fue muy bien, fue próspero como comerciante. Ajá. ¿Tenía él alguna inclinación religiosa en esos primeros años? En esos primeros años no, pero es interesante. Como adulto, él se acordó de dos eventos en su niñez Ajá. que lo convencieron de que Dios tenía un plan muy especial para él. Primeramente, tuvo un encuentro con un tiburón. Oh. Y Dios lo salvó milagrosamente. Oh. Luego, tuvo un encuentro con un león, melenudo león. Claro, en Puerto Rico no hay leones. Pero resulta que una vez al año llegaba un circo, el gran circo Pubillones, llegaba de España a Puerto Rico y uno de los leones escapó de su jaula, aunque no lo creas. Y mi abuelo, un muchacho de 10 años tal vez, se encuentra con este león en el camino, pero Dios le salvó la vida. Y él siempre miró esos dos eventos como una prueba de que Dios, aunque él no era religioso ni estaba pensando en la religión, pero
señalaba estos dos eventos como prueba de que Dios estaba vigilando por él. Qué cosa linda, ¿no? Porque un tiburón, como sabemos, no perdona. Exactamente. Así que nadando totalmente milagroso. Sí, esas lindas aguas de las playas de Puerto Rico, sí. hay un tiburón que quiere esta carne. Y Exacto. luego un león escapado. Sí, exacto. Qué cosas y hambriento, por lo visto. Pareciera. Ahora, ¿cómo se puso en contacto él con los adventistas del séptimo día? Bueno, él se casó con mi abuela a los 22 años. Se casó. Tuvieron su primer hijo, Rafaelito. Después mi mamá, Carmen. Y luego mi tío Manolín. Y Rafaelito a los 5 años murió. Él nació muy débil de constitución. Y la muerte de ese niño completamente transformó a Rafael en una fiera. Los fines de semana llegaba a la casa bebido y había que correr. Es más, que le pusieron el sobrenombre de fiera de Santurce. La fiera de Santurce. La fiera de Santurce. Porque los vecinos le tenían terror cuando se emborrachaba. Y claro, en la casa, cuando llegaba, mi abuela y los niños se escapaban, se metían debajo de las camas, lo que fuera. Pobrecitos. Bueno, el asunto es que un día ya mi abuelo tenía su propio negocio de lavandería y venía con un bulto de ropa y estaba lloviznando. Y él se fijó en un papel que estaba en los rieles del tren, cruzando los rieles del tren, se vio el papelito, lo recogió, se lo metió en el bolsillo y siguió de largo. Llega a la casa y de curiosidad, ¿verdad? Yo digo que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Saca el papel y en el papel dice que era página de una Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y él lee esas palabras y no las entiende. Pero había una señora que trabajaba en la lavandería, que era una vecina de ellos, doña Romana, y él se fue a la casa de ella. Doña Romana, explíqueme, ¿qué quieren decir estas palabras? Entonces ella, lo mejor que pudo, le explicó. Al día siguiente, ¿quién toca la puerta? Un colportor norteamericano adventista. Y cuando mi abuelo le dice, ¿qué se le ofrece? El Señor le dijo, he venido aquí para decirle que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y mi abuelo se quedó frío. Las mismas palabras que había leído en la Biblia el día anterior se las dijo este señor. Lo invitó y en adelante estudiaron la Biblia. Él y toda la familia se convirtieron, se bautizaron y así fue como empezó su vida nueva. Más o menos, ¿cuántos años tenía tu abuelo cuando ocurrió eso? Tal vez tendría unos 23, 24, 25. Era joven. Qué lindo. Sí. Qué cosa, es un milagro del Señor. Sí, totalmente. Doble, digamos, encontrar esa página de la Biblia. Exacto. Y después que el colportor le cuente, él le recita el mismo versículo. Exacto. Entonces, ¿qué cambios ocurrieron con él? Se transformó la fiera de Santurce en el viajero. Claro, ese sobrenombre del viajero se lo dieron en Venezuela. Pero completamente convertido y convencido de que Cristo estaba a las puertas y que había que compartir este evangelio con cuanta persona hubiera. Empezó, le preguntó a este colportor, ¿y usted vende estos libros? ¿Por qué no me enseña cómo hacer eso que usted hace? Y el colportor con mucho gusto le enseñó. Y como mi abuelo ya era bastante negociante y comerciante, agarró la idea de ventas rápidamente
y fue muy exitoso. Es más que decían que en su tiempo él fue el colportor de mayor éxito en todo el mundo adventista. Ah, qué cosa impresionante. Impresionante, sí. Él llenó la isla de Puerto Rico de los libros adventistas, Biblias, cuanto fuera. Luego fue a la República Dominicana y allí también trabajó, y entonces más tarde en Venezuela. De modo que este pasaje de la Biblia, que es el más lindo tal vez que podemos encontrar, Exacto. es el que le llegó al corazón. Totalmente. Y su esposa y sus chicos no tenían que esconderse más de este hombre ebrio. No podían, se convirtieron precisamente por el ejemplo que él dio de tanto cambio. Que era antes un hombre tan irascible, se enojaba de todo, de cualquier cosa, y ahora estaba tranquilo. Un padre modelo, ¿verdad? Y un esposo modelo. Bien. Esta es una historia de las muchas que se podrían contar, pero tenemos el privilegio de escucharla de su nieta, una historia de milagros del Señor, de un camino que se abre, que transforma una vida. Así que vamos a seguir escuchando un poquito más de esta historia, con sus partes esperanzadoras, pero también con algo de tristeza. No se vayan, que vamos a seguir conversando con la doctora Lourdes Morales Gudmundsson. Ya regresamos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Continuamos nuestra conversación con la doctora Lourdes Morales Gudmundsson en esta historia apasionante acerca de su abuelo, Rafael, que abraza la esperanza bíblica cristiana, el perdón en Jesús, y que se convierte en un comunicador de la verdad a través de la venta de libros, entre ellos la Biblia. Mencionabas antes, Lourdes, que él, además de recorrer toda la isla de Puerto Rico, estuvo también en la República Dominicana. Sí. ¿Hay algo que recuerdas de lo que pasó allí? Una historia que él le relató a su esposa y que está en una carta, pero la carta ya se perdió, pero la historia siguió viviendo a través de mi madre y de mi abuela. Él iba en un caballo cabalgando hacia un pueblo, llegó a una encrucijada y no estaba indeciso si debía ir a la izquierda o a la derecha. Y de repente oyó un caballero detrás de él que le dijo: Monsieur, ¿a dónde va usted? Y mi abuelo le dijo: pues no sé qué camino tomar para la ciudad de Jábaba. Ah, muy bien, pues mire, tome aquí a la izquierda porque tenga cuidado, ahí hay arena movediza. Y mi abuelo mira y se da cuenta que si hubiera ido a la derecha, hubiera caído precisamente en ese pantano de arena movediza. Peligrosísimo. Totalmente Dios cuidándolo. Y cuando se dio la vuelta para agradecer al caballero, se había desaparecido. No estaba allí. Convencido de que era un ángel de Dios. Sí. Iba creciendo su familia, mencionaste los nombres de estos jovencitos y entre ellos tenemos esta foto. ¿De quién es esta foto? Es de mi abuela, doña Esperanza Cortijo de López. Ah, qué lindo nombre, ¿no? Sí. Esperanza, justo para él. Yo perfectamente, le cuadraba perfectamente. Mi abuela era una mujer dulce, alta, elegante, seria, pero dadivosa hasta lo sumo. Cuando mi abuelo estaba trabajando en Puerto Rico,
él le traía a mi abuela niños huérfanos. Y le decía, Esperanza, cuídame a estos muchachos y hasta que podamos conseguirles un hogar. Y mi abuela llenaba la casa de todos esos muchachos. Mi mamá se acuerda de estar compitiendo para la comida de la casa con tanto muchacho que su abuelo su padre había traído a la casa. Pero lo recordaba con un espíritu y un sentir cálido, porque sabía que su padre y su madre eran personas dadivosas y dispuestas a quitarse el pan de la boca para ayudar. Qué cosa más linda. Dijiste también que después de la Dominicana fue a Venezuela. Sí. ¿Qué lo motivó? ¿Sabes tú qué lo motivó? Fue un llamado que se hizo a los colportores que estaban trabajando en Puerto Rico en ese tiempo, en ese momento, y mi abuelo había regresado a Puerto Rico y en una reunión donde se hizo ese llamado, él sintió que Dios lo estaba llamando. Habló con su esposa, le dijo que sí, que lo que fuera, porque lo importante era que él pudiera seguir con la obra que Dios había puesto en su corazón. Así que él trasladó a toda la familia a Caracas y empezó trabajando en Caracas y en los pueblos colindantes, pero sintió una vez más el llamado de entrar en el interior del país, cosa que ningún protestante había hecho. No se atrevían. Los protestantes que habían entrado en el interior nunca habían salido con vida. Peligroso. Muy peligroso. Entonces parece que va cerca de la frontera con Colombia. Bueno, todavía no, porque él iba bajando el río Apure, bajando hacia el interior, como yendo hacia Brasil, ¿verdad? Esa parte de la jungla. Sí. Y allí fue donde él conoció a Julio García, un comerciante en plumas de garza, y otro comerciante, José Antonio Lamas. Estos dos comerciantes llegaron a ser los primeros pastores nativos venezolanos de la iglesia adventista. ¡Qué lindo! Sí, se convirtieron cuando ocurrió la muerte de mi abuelo. Ellos vendieron su negocio y dijeron, vamos a dar todo este dinero a la obra y nos vamos a preparar para ser pastores y seguir la obra que López Miranda. O sea, ¿él murió de una enfermedad o de qué? ¿Cómo es que muere? Bueno, él murió, él fue, cuando él llegó hacia la frontera con Colombia, a Táchira, a la población de San Cristóbal, un cura antioqueño lo amenazó y le dijo, si usted no deja de vender estos libros, lo voy a demandar. Y lo demandó a la corte y el juez se dio cuenta que estos libros eran buenos y le dijo, lo eximió, le dijo que váyase, usted puede seguir vendiendo los libros. Cuando iba saliendo mi abuelo de la corte, el cura vino detrás de él y le dijo, de esta te libraste, pero de mí no te vas a librar. ¿Qué amenaza? Y esa amenaza, al fin y al cabo, pudo lograr, porque se descubrió que cuando mataron a mi abuelo, a balazos, no le robaron ni un centavo. Él llevaba mucho dinero en una faja que llevaba. No le robaron dinero ni nada, sino que se comprobó que era por persecución religiosa. Y él se dio cuenta de muchas otras maneras de que le faltaba poco tiempo, porque no sé si podría contarte que él llegó a un restaurante, se sentó, pidió su comida y el camarero estaba nervioso mirando a la derecha, a la izquierda. Se fue, le trajo la comida y mi abuelo se puso a orar sobre la comida y mientras que él oraba, el camarero le quitó ese plato de comida y le trajo otro plato. Y cuando abrió los ojos, vio que no había comida y el camarero le trajo la otra comida y le dijo, me habían dicho que yo debía traer ese plato de comida con veneno
para envenenarlo a usted. Pero cuando yo lo vi a usted rezando, me llené de miedo y no me atreví. Le traje, esta comida está bien, cómasela. Qué cosa. Así que una persecución Ya clara. empezó pero así fuerte la persecución religiosa en esta área. Qué tristeza. Y entonces tú alcanzaste a visitar esa zona. Sí. Y sí. trajiste, es una zona montañosa, parece. Muy montañosa, un lugar precioso. Ajá. Cerca de la frontera con Colombia. Donde cayó mi abuelo fue cerca de una quebrada, yendo hacia un pueblito que se llama El Cobre, en las montañas, en los Andes venezolanos. Y también emocionantemente encontraste esta lápida. Esta lápida fue la que yo encontré cuando estuve allí. Ahora han puesto una lápida grande, muy hermosa y nueva. Esta tumba tiene un historial interesante. A ver. Resulta que hubo un aluvión de agua que vino y arrasó todo el Camposanto donde estaba esta tumba. Y destruyó tumba tras tumba y esta la dejó ilesa. Otro milagro. Otro milagro, sí. Incluso después de su muerte. Y esto ocurrió en el año 1922. 22. O sea que él tendría 39 años. 39 años. Qué momento sí. de juventud. Sí. Y ya me dijiste que a las dos personas que él había traído terminaron siendo pastores. Correcto. Que su obra siguió. Correcto. Y donde quiera que él vendía libros en Venezuela, ahí se levantaron grupos que ahora son iglesias. Ajá. Adventistas. Y también en el pueblo del Cobre, me han contado porque no he estado allí para verlo, pero me mandaron un DVD. Sí. Que tienen una radioemisora que lleva el nombre de López Miranda, que está establecido en el Cobre y que da el evangelio a través de la radio. Qué cosa linda. Uh-huh. Hablamos un poquito de la hija, tu madre, sí. que aparece aquí junto a su esposo. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Carmen sí. López de Morales. Mi padre Rafael Casimiro Morales. Da la casualidad que mi mamá se casó con un Rafael y un venezolano. Fíjate. ¿Y qué me cuentas de la vida de tu madre? Bueno, cuando murió su padre, ella como la mayor de la familia vino a Nueva York y poco a poco consiguió trabajo y se fue trayendo a la familia y con el trajín de la vida se fueron olvidando de la iglesia pero llegó un señor, Sebastián Lewis, que años antes había llegado a Puerto Rico con su familia de 5 hijos, sin trabajo, buscando vida en Puerto Rico, que no tenía en las Islas Vírgenes. Ajá. Y entonces mi abuelo le regaló una casa, le dijo, usted va a vivir aquí, yo le voy a enseñar el colportaje y usted va a ser colportor como yo. Y así fue que él entabló esa amistad entrañable con el hermano Lewis. Bueno, cuando el hermano Lewis se dio cuenta que toda la familia estaba en Nueva York, se vino y los buscó y los encontró. Y les dijo, vamos a empezar una iglesia aquí en Nueva York. Y mi madre llegó a ser la primera obrera bíblica para la obra hispana en Nueva York y ayudó a establecer la primera iglesia adventista hispana en la calle Prospect. Así que se ha seguido la historia. Exacto. Y de aquí viene la nieta. Uh-huh. ¿Tú también estás continuando como profesora? Sí. ¿O has continuado como profesora la misión? ¿Tenía tu abuelo algún himno o alguna cosa favorita que se llame? Bueno, su texto bíblico favorito, Juan 3:16. Sí.
pero su himno favorito era Dadme la Biblia. Él era un hombre que había leído la Biblia de cabo a rabo. Estaba dedicado a vender la Biblia para que la gente llegara a conocer a Dios. ¿Quieres decir algo directamente a nuestra audiencia? Porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, claro que sí. Yo quisiera decir que los pioneros siembran la semilla, pero nos toca a nosotros seguir esa obra, cultivando esa semilla. Y yo los invito a ustedes, igual que me propongo a mí misma, ¿verdad?, el reto de cultivar esa semilla que se sembró con sangre, y para que nosotros podamos muy pronto ver la venida del Señor y volver a nuestra casa en el cielo y recibir de nuestro Señor la aprobación que yo sé que también le ha dado a los pioneros y a nosotros, los que hemos sido fieles, en seguir cultivando esa semilla para honra y gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, Lourdes. Un placer. Por compartir Gracias. esta historia tan linda, que sigamos siguiendo este ejemplo de fidelidad, de dedicación, y que en este caso costó la vida de un hombre joven de familia que estuvo dispuesto a entregarse plenamente a la misión de anunciar a Jesús como la única esperanza y a Jesús como el Rey que vendrá pronto. Así que, colegas, amigos, hermanos, fieles embajadores en donde estemos, en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, hasta que ese Jesús regrese en gloria. Y entre tanto, que el Señor los bendiga abundantemente. Adiós.